Muy buenos días, con la anuencia de la Asamblea. Efectivamente, coincidimos con los oradores anteriores. Esta es una importantísima reforma constitucional en materia de derechos humanos. Es la más importante que hemos tenido desde la Constitución de 1917. Es una reforma que pone a los derechos humanos en el centro de la política del Estado mexicano y privilegia el respeto a la dignidad de las personas. Es una reforma que incorpora a la Constitución el término persona, entendida como todo ser humano, titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad. Se garantiza el primer derecho humano, que es la vida. También es de destacar el establecimiento del derecho a la protección de la familia, la unidad humana básica, como el espacio natural de convivencia en nuestra sociedad. Queda especificado, y esto es muy importante en el texto constitucional, que no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos. Queda especificada y se amplían los conceptos a la no discriminación. Y aquí me parece importante coincidir con el senador Pablo Gómez, porque hay un amplio problema de discriminación en nuestra sociedad, así es que esperamos que esta reforma constitucional sea también una reforma que lleve a un cambio cultural para que no haya discriminación por los motivos antes expresados en la Constitución y los que hoy se incluyen, como es las preferencias sexuales. Que no haya discriminación, desde luego se requiere un cambio cultural, como he dicho, porque se da en nuestra sociedad. También hay un reconocimiento explícito a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, de conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, de la esclavitud, de la servidumbre, de la desaparición forzada, de la tortura. Todo esto queda nuevamente y ampliado, plasmado en esta importantísima reforma de derechos humanos. En la legislación anterior, constitucional, los derechos de los mexicanos eran concedidos y tutelados por el Estado. Con esta nueva forma quedan como atribuciones exclusivas del ser humano, es decir, inherentes a la persona humana, ya no son otorgadas por el Estado, y esto me parece fundamental y tenemos que transmitirlo a la ciudadanía, porque ya no está el Estado en facultad de decir si se da o no un derecho. No son solamente garantías, son derechos inherentes al ser humano. Y lograr esta importante reforma, desde luego, fue un proceso que llevó a muchos consensos, que llevó a la pluralidad de nuestro país expresada en el Congreso a tomar la determinación de tener esta importante reforma. Yo quiero resaltar que para los legisladores de Acción Nacional es importantísima la reforma, la sentimos muy nuestra, al igual que la de nuestros compañeros de otros partidos políticos, pero la sentimos nuestra porque hay conceptos fundamentales en nuestros principios, en nuestra ideología, que están incorporados en esta materia de derechos humanos, en esta reforma. Por ejemplo, la dignidad de la persona y el respeto de los derechos humanos forman parte de nuestra ideología histórica. Y es importante decirles que el 22% de las iniciativas en materia de derechos humanos presentadas durante las últimas 5 legislaturas han sido a instancia de los legisladores de Acción Nacional. Y quiero señalar, creo que el tiempo sí me lo permite, o puntualizar algunos de estos importantes puntos incluidos en la reforma para que podamos transmitir a la ciudadanía, a la opinión pública,
qué importantes son estos conceptos incluidos en la reforma. Las primeras 3 implicaciones son generales en materia de derechos humanos. Como hemos dicho, se reconocen los derechos humanos que están inherentes al ser humano y están reconocidos también a nivel internacional como derechos fundamentales, y hay mecanismos que ya se plantean para salvaguardar estos derechos. Por esta razón, incorporar el concepto de derechos humanos al texto da una amplitud y una visión mucho más general y percibe a los derechos humanos de manera integral. También se actualiza nuestra Constitución en coordinación con el derecho internacional y fortalece las garantías constitucionales de todos los derechos humanos. El artículo 1 que se reformó, pues, ¿qué incluye en particular? Este artículo 1 es realmente el corazón, el centro de la reforma, porque reconoce explícitamente los derechos humanos y los diferencia de los que otorga el Estado, y por ende hay un pleno reconocimiento y protección constitucional. También se hace un amplio reconocimiento de los derechos humanos que se encuentran expresamente reconocidos en el texto constitucional y desde luego los que se incluyen en los tratados internacionales de los que México voluntariamente forme parte. Y se adopta el principio que se llama pro persona en el ámbito internacional, por el que se interpreta la norma de acuerdo a la Constitución y a estos tratados internacionales a los que hacemos referencia, y así se garantiza el que se favorezca en todo momento la protección más amplia a las personas. Aquí quiero señalar también que dentro de nuestros documentos, me refiero a los del Partido Acción Nacional, siempre se ha incluido a la persona, porque entendemos que una nación no se forma por individuos abstractos, sino por personas humanas, reales, que tienen una inminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir y con derecho a cumplirlo. También me parece importante señalar que en la reforma al artículo 3 constitucional, el que se refiere a la educación, se incluye que en el principio rector de este artículo está el respeto a los derechos humanos, para que en la formación de los jóvenes, de los niños, de los adultos incluso, exista siempre una perspectiva del respeto a los derechos humanos y a la inminente dignidad de la persona humana, como nosotros lo hemos asimilado y lo tenemos muy presente en nuestros principios. En la reforma al artículo 11 de la Constitución se explicita el asilo político y a los refugiados, es decir, se incorpora el derecho de toda persona en caso de persecución de solicitar y recibir asilo, así como el derecho a recibir refugio por cuestiones humanitarias. En la reforma al artículo 15 de la Constitución, que se refiere a la suscripción de tratados, pues esta reforma nos sirve porque amplía la percepción de los derechos humanos, sin hacer más la distinción entre garantías y derechos, además de que no se limita al ámbito constitucional, sino, como hemos dicho, incorpora de manera explícita los tratados internacionales sobre el tema, que algunos de ellos, los suscritos por México, pues han ido y avanzado más en lo que nosotros estábamos avanzados en nuestro país, en nuestra Carta Magna y en leyes secundarias. El artículo 18 de la Constitución se refiere al sistema penitenciario y, al igual que en el artículo anterior, amplía la percepción que se tiene en el texto vigente, ya que en el mismo no se contemplaba el respeto a los derechos humanos. Esto era necesario y urgente porque incorpora esta visión de derechos humanos que se deben respetar y cumplir dentro del sistema penitenciario. En el artículo 29 de la Constitución, que se refiere a la suspensión de garantías,
pues me parece importante señalar que se protege un núcleo muy duro de derechos humanos, imposibilitando su restricción. Termino con mucho gusto, pero me parece que un poquito de tiempo en una reforma constitucional de esta envergadura nos hace falta. Muchas gracias, señor presidente. Les decía que en el artículo 29, referente a la suspensión de garantías, se protege este núcleo duro de derechos humanos y se imposibilita su restricción. Entre los que se encuentran, fíjense ustedes qué importante, la vida, la no discriminación por todos los motivos señalados, la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, entre otros. Y quiero resaltar la inclusión del derecho a la vida y a la protección a la familia como luchas históricas del Partido Acción Nacional. La vida como derecho fundamental del cual parte todo. La familia como aquella comunidad social natural básica que tiene influencia determinante sobre la sociedad. Quiero terminar diciendo que esta es, sin lugar a dudas, una reforma constitucional muy importante, pero también debe ser una reforma cultural, que dé pie de que si ya en nuestra Carta Magna y en otras leyes secundarias que hemos promovido incluso con anterioridad, se habla de la no discriminación, se habla del respeto a la vida, se habla de la integridad de la persona, que dé pie a esta reforma cultural que necesitamos en nuestra sociedad, para que cuenten los derechos ciudadanos en la democracia, en la participación equitativa y los derechos humanos como seres humanos en el respeto que nos merecemos todos sin discriminación y en la dignidad de todos los seres humanos. Muchísimas gracias y gracias por el tiempo, Presidencia.